Bueno, lo que quiero comentaros es decir, ¿por qué utilizar la luz pulsada para el tratamiento del ojo seco evaporativo? Y en primer lugar, mirad, esta es la definición que acuñamos en el DIUS 2, del que yo fui parte. Es pues la definición nueva de ojo seco, y dentro del ojo seco pues veis ahí se habla de que es una enfermedad multifactorial, es decir, hay muchas causas de ojo seco, ya veréis cuáles son las más importantes, que bueno pues causan una pérdida de homeostasis de la película lagrimal. Pero fijaos, lo que también se dice es que es una enfermedad de la superficie ocular, y la superficie ocular es la córnea, la conjuntiva y los párpados. Bueno, en esta enfermedad hay síntomas oculares, que pueden ser síntomas oculares desde molestias tipo disconfort, bueno, picor, ¿no? Picor te dicen, tendrías que pensar más en alergia, sensación de cuerpo extraño, etcétera, pero también los pacientes con ojo seco tienen síntomas visuales. Y esto es muy importante, sobre todo los que os dediquéis a cirugía refractiva o facorefractiva, porque muchos pacientes que se van a someter a cirugía facorefractiva o refractiva tienen un ojo seco previo. Y eso todos los estudios y todas las guías lo demuestran, pero con creces. Y es un problema porque ese ojo seco va a dar lugar a un problema en el cálculo de la lente intraocular, te puedes equivocar, y sobre todo si le estás poniendo una lente premium, y encima esa lente premium, el paciente, como consecuencia de un ojo seco y una inestabilidad de la película lagrimal, el paciente no va a disfrutar de lo que ha pagado, vas a tener un paciente realmente cabreado. Bueno, en esta enfermedad hay una serie de procesos fisiopatológicos, como son la lágrima se vuelve hiperosmolar, sobre todo pensando en que como se evapora más la lágrima, el ojo seco más frecuente, como luego veremos, es el ojo seco evaporativo, pues los solutos están más concentrados y eso a su vez produce inflamación. Y la inflamación además se ha visto que daña los nervios de la córnea, y la córnea es la estructura más densamente innervada del organismo. Tiene entre 300 y 600 veces más terminaciones que la piel, entre 20 y 40 veces más que la pulpa dentaria, pues la córnea, esas terminaciones nerviosas, unas de ellas, que son los receptores del frío, son los encargados de la secreción lagrimal. Entonces, si se dañan esos nervios, evidentemente vamos a tener todavía más ojo seco, y es una especie de círculo vicioso. Tengo esto que me han dicho que funciona. Bueno, aquí para que veáis algunos bueno, pues resultados, ¿no? O estudios de prevalencia del ojo seco. Fijaos, hay muchos estudios, un estudio americano, ahora os traeré estudios españoles, en el que se habla de la prevalencia del ojo seco, que está entre el 14 y el 33% de la población tiene un ojo seco. Otra cosa importante, por ejemplo, en España hay un estudio de prevalencia que está hecho en Galicia, en el Valle del Salnés, al lado Cambados, Albariño, humedad, pero ojo seco. El 11,5% de la población de la zona mayor de 45 años tiene ojo seco. Pues fijaos, si eso pasa aquí, imaginaos lo que tenemos nosotros aquí en Madrid. Y esta frase también me gusta, ¿no? Los cirujanos de catarata y refractiva yo creo que tienen que ser especialistas en ojo seco para una correcta exclusión, inclusión de pacientes, aquellos que van a ser tratados y cuáles no, y pretratarlos para luego poder hacerle la cirugía refractiva, y sobre todo para tratar las complicaciones del ojo seco, que son muy importantes. Bueno, en cuanto veis esto aquí, esto a mí me gusta, aunque es muy antiguo, pero se ha repetido en las diferentes clasificaciones del ojo seco, tanto en el DIUS 1 como en el DIUS 2. Y veis ahí que existe un ojo seco hiposecretor, en el que bueno, el ojo seco se produce porque el paciente está produciendo menos lágrima, y el ojo seco evaporativo, ¿no? Como consecuencia de un exceso en la evaporación de la misma. Pero lo que sabemos es que esto lleva a producir esto y esto produce esto. Un paciente, imaginaos, con un ojo seco hiposecretor, típico paciente con síndrome de Sjögren, un menisco escaso. El menisco escaso no va a cubrir bien los orificios de las glándulas de meiomio cuando haga el menisco, y esas glándulas van a sufrir un proceso de metaplasia escamosa como consecuencia de la falta de humectación. Bueno, y lo otro también, pero tampoco me voy a enrollar mucho porque si no, no terminamos nunca. Importante, y fijaos, dentro del ojo seco evaporativo, que veréis que es el más frecuente de todos, la causa más frecuente de ojo seco evaporativo es la disfunción de glándulas de meiomio. Es decir, la enfermedad más frecuente del ojo es el ojo seco, y la causa más frecuente de ojo seco, la disfunción de las glándulas de meiomio. Bueno, esto es un estudio de Richard Tong, hace ya también tiempo, en el que intentaba diferenciar ojos secos evaporativos de los hiposecretores, o también llamados acuodeficientes, y lo que ve es que si empiezas a sumar, casi el 90% de todos los ojos secos tienen un componente evaporativo asociado, si no lo son totalmente. Por lo tanto, esto es una idea que yo creo que es muy importante, sobre todo a la hora de aplicar tratamientos adecuados a nuestros pacientes. Bueno, en cuanto a la disfunción de las glándulas de meiomio, pues yo también estuve aquí definiendo lo que es la disfunción de las glándulas de meiomio, y bueno, pues
Aquí lo que existe es una alteración en las glándulas de meiomio, que al final hay una inflamación, las glándulas se inflaman, las glándulas se obstruyen porque empiezan a producir una serie de lípidos anormales. Y esos lípidos, que normalmente tenían que ser fosfolípidos y triglicéridos, esfingomielina, fosfatilcolina, etcétera, cambian como consecuencia de la inflamación glandular y empiezan a producirse ésteres de colesterol y ceras. Como consecuencia, esos lípidos tienen un punto de derretimiento más alto. ¿Qué significa? Que esos lípidos tienden a estancarse en el interior de las glándulas de meibomio y esas glándulas se terminan obstruyendo, y si se obstruyen, pues no tendremos la película lipídica que tenemos que tener, que va a prevenir la evaporación del resto de la lágrima. Esto también son datos, fijaos, interesantes. La prevalencia de la disfunción de glándulas de meibomio. Pues hay gente como Korb y que dicen que la disfunción de glándulas de meibomio es parte del proceso normal de envejecimiento. Es decir, todos tenemos un cierto grado, y según vamos cumpliendo años, de disfunción de glándulas de meibomio. Y cada vez tendremos más. Y no os digo ya con el sistema de vida actual en el que el ser humano no está hecho para ver de cerca, el ser humano está hecho para ver de lejos, para parpadear, para defenderse de las amenazas que pudiera tener, y no pasarnos como nos pasamos hoy en día 50 horas, como estáis vosotros ahora, fijaos en una pantalla, o el teléfono, o la tele, o incluso conducir para ir de casa al trabajo, ¿no? Pues si no parpadeamos, no exprimimos las glándulas de meibomio, y eso a su vez hace que se estanquen, y todavía más inflamación y más disfunción de glándulas de meibomio. Bueno, cosa interesante, fijaos la prevalencia de la enfermedad. Bueno, si veis aquí los primeros estudios, yo creo que salen aquí, estos cuatro primeros estudios, por supuesto, utilizan criterios diagnósticos diferentes, ¿no? Pero son estudios hechos en población asiática, y veis aquí que incluso casi el 70% de los asiáticos, según algunos estudios, tienen disfunción de glándulas de meibomio. Y estos estudios hechos en población caucasiana, fijaos, la prevalencia es menor, pero bueno, nada despreciable en cuanto a número de pacientes. Y estos son algunos de los estudios hechos también continuación de aquella tesis doctoral en el Valle del Salnés, de Viso, y dirigida por Tita Rodríguez Ares. Pues veis aquí, fijaos, en el Valle del Salnés, prevalencia de disfunción de glándulas de meibomio en la población estudiada. Casi el 22% de la gente tiene DGM. Bueno, y aquí esto lo traigo porque es de los pocos estudios en el mundo en donde no está estudiada solamente la prevalencia, sino han publicado recientemente pues un análisis de incidencia del ojo seco. Fijaos, en 11 años, de los pacientes que estudiaron 11 años antes, el 25% de los pacientes que no tenían ojo seco desarrollaron ojo seco en esos 11 años. Bueno, esta es la clasificación, esto es parte de nuestra clasificación de la disfunción de glándulas de meibomio, que fundamentalmente la más importante esta es relativamente rara, y esta también. Las más frecuentes son las formas obstructivas, que a su vez pueden ser cicatriciales o no cicatriciales. Las cicatriciales son las que las glándulas de meibomio son las más difíciles de tratar debido a un proceso primario o a estas enfermedades que veis aquí. Son más raras que estas, Pero las glándulas de meibomio sufren una atracción hacia la conjuntiva, y los orificios parece que se van hacia adentro, hacia la conjuntiva, y en vez de ser redondos están ovalados, cambia toda la línea de Marx, bueno, una serie de cosas que tampoco vamos a entrar aquí, pero fijaos, esto es frecuentísimo, como antes os contaba. ¿Cómo diagnosticamos una disfunción de las glándulas de meibomio? Pues por supuesto lo primero que hay que hacer es preguntar por síntomas. Síntomas que no se van a diferenciar en nada a los síntomas de un paciente con ojo seco, porque eso de que están peor por la mañana, bueno, relativamente. Hay quien dice que eso lo dice Mauricio Rolando, es decir, el ojo seco por disfunción de glándulas es decir, el paciente con disfunción de glándulas de meibomio se queja cuando ya tiene el ojo seco, pero no por la propia disfunción de glándulas de meibomio. El paciente que se queja por la mañana al despertarse, esos son pacientes que lo más seguro es que tengan un lagoftalmos nocturno, además que tienen una tinción muy específica. Pero bueno, seguimos. Síntomas típicos de enfermedad de ojo seco, que podemos utilizar diferentes cuestionarios como el OSDI, el IDIL, el nuestro y el de muchos otros. Hay que estudiar el borde libre, aquí tampoco vamos a... porque bueno, en el borde libre van a aparecer determinadas alteraciones, telangiectasias, la alteración en la tinción de la línea de Marx, bueno,
un montón de cositas, a veces el capping, el putting, bueno, varios nombres que tienen, cómo se alteran esas glándulas y cómo se obstruyen. Pero lo importante es esto, porque si no hacéis esto, os vais a perder muchísimas disfunciones de glándulas de meiomio. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama, y no se lo tengo por aquí, la disfunción de glándulas de meiomio no obstructiva, que son obstructiva no clínicamente evidente, que son pacientes que tienen un borde libre normal, no ves aquí nada especial, raro, pero este mismo paciente es este que vais a ver aquí luego. Porque hay un axioma oftalmológico, por eso digo que la expresión es importantísima, que dice que el estudio de la superficie ocular no está terminado hasta que hemos dado la vuelta a los 4 párpados y los hemos exprimido. ¿Por qué? Porque al exprimir un borde que al principio parecía normal, mirad lo que sale aquí, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues analizar dos cosas. La facilidad de expresión, que es lo que se llama la expresibilidad. Podéis hacer el dedo, podéis hacer con lo que sea. Yo tengo aquí una cosa de Corp que es para siempre hacer con la misma presión, con el mismo cacharrito, que es un expresor que desarrolló él. Bueno, lo que queráis, pero hacerlo. Muchas veces con el dedo va que chuta. Ver lo que os cuesta que salga y luego qué características tiene esa secreción. Es decir, es transparente y fluida, o es sólida y amarilla, ¿no? Y con todos los grados intermedios que pudiera haber. Bueno, ¿qué más tenemos para diagnosticar la disfunción de glándulas de meiomio? Por supuesto, son pacientes que van a tener un test de Schirmer normal, y es una de las cosas que yo lo hago a todos los pacientes, o el Schirmer, o utilizo el menisco. Bueno, yo sigo, bueno, cuando no, a veces, en vez de, y si luego lo queréis, lo tengo por allí, utilizo desde tiras meniscométricas, que tengo el mismo resultado de Schirmer, pero en vez de hecho en 5 minutos, en 5 segundos. El test de la hebra de rojo fenol, bueno, 20 cosas, pero hay que estudiar el volumen. Aquí el volumen de estos pacientes con ojo seco evaporativo, con DGM, es normal. Bueno, pero aquí, ¿qué es anormal? Son pacientes que tienen una alteración en el BUT. En este caso es un BUT no invasivo, pero se puede hacer perfectamente un BUT con fluoresceína, que tampoco hace falta tener aparatos raros, ¿no? Lo que es importante también, y es una de las cosas que cada vez nos fijamos más, es correlacionar el BUT con el tiempo interparpadeo espontáneo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo puedo tener, sabéis, el BUT, el límite de normal son 10, ¿vale? Yo puedo tener un BUT, imaginaos, de 11, que se considera normal, pero yo tengo un Parkinson y yo parpadeo una vez o 2 veces por minuto. ¿Qué significa? Que desde los 11 hasta los 30 segundos que tengo entre parpadeo y parpadeo voy a tener una superficie ocular desprotegida, por lo tanto voy a tener un daño de la superficie ocular. Importante siempre correlacionar el BUT, el tiempo de ruptura de la película lagrimal, se haga como se haga, con el tiempo interparpadeo espontáneo. También podéis tener este cacharro, que también lo tenemos ahí, que es un interferómetro. Con el interferómetro, ¿qué es lo que yo puedo ver? Pues puedo ver, a ver, por aquí, el grosor de la película lipídica, que normalmente por encima de 100 es normal, por debajo de 100 es anormal, y como por ejemplo veis aquí en este otro ojo, y bueno, veis aquí son 30 y aquí ves más de 100. Y también este aparato lo que me mide son los parpadeos, sobre todo no me mide el número de parpadeos, porque yo al paciente cuando le hago esta prueba le digo, usted parpadea normalmente, pero veis, estos pacientes se les está grabando el parpadeo, y muchas veces estos pacientes que tienen disfunción de glándulas de meiomio tienen muchos parpadeos parciales. Aquí, de las 5 veces que parpadeó este paciente, todos fueron completos, pero aquí, de 9 veces que parpadeó, 4 fueron incompletos, y hay pacientes que todos son incompletos, y cuando se ponen delante de un ordenador todavía más. ¿Qué significa eso? Pues cuando nosotros parpadeamos, al cerrar el párpado, las fibras del orbicular rodean las glándulas de meiomio y las exprimen, las ordeñan. Claro, si el parpadeo de ese paciente no es bueno, pues todavía va a haber más DGM, porque las glándulas van a estancarse. Bueno, se puede hacer con focal, y estas son glándulas normales, dando la vuelta al párpado y poniendo el microscopio con focal. Esto es más para experimentación y para que veáis los trabajos, esto no lo hacemos en la práctica diaria habitualmente. Pero cuando las glándulas se obstruyen, mirad lo que pasa, se hacen más grandes y se rellenan de ese líquido que en vez de ser transparente, que aquí se vería hiporreflectante,
fijaos el líquido amarillo denso como se ve en el interior de las glándulas de meiomio. Por supuesto, esto es básico. ¿Por qué? Porque nos va a condicionar también parte del tratamiento, o más que parte del tratamiento, porque yo al principio era bastante, digo, bueno, si no tienen glándulas como el paciente que vais a ver aquí, ¿para qué vamos a intentar estimular algo? Bueno, pues chico, que se quede con estas. Es que si no lo tratamos, estas se van a terminar perdiendo. Entonces, estos pacientes hay que tratarlos. La única cosa que hay que decirle al paciente, oiga, usted igual, en vez de 4 sesiones, necesitará 6 u 8. Usted no espere grandes milagros, que aquí tampoco, por supuesto, a este paciente hay que darle suplementos lipídicos, pero conservar esto que tiene el paciente, ¿no? Que a veces, esto lo vemos, a veces en gente joven que ha tomado Roacutan durante tiempo y cuando le ves así se han quedado sin glándulas. El tratamiento nunca regenera la glándula atrófica. Hay algunos estudios que dicen que algo se regenera. Es que hay veces que se ven en las meibografías, mira, no sé si se puede aquí medio entrever, dicen que a veces esas zonas que están un poco veladas, y quizás igual es porque quitas inflamación, y si quitas inflamación, también aquí hay el truco, ves más de lo que estás viendo ahora. Yo no sé si es regeneración o con la IPL tú sabes que disminuye la inflamación, los marcadores inflamatorios, la conjuntiva mejora y pues eso, se mejora el tarso, las ves. Yo pienso que es más eso. En cuanto, y esto también es del workshop de disfunción de glándulas de meiomio, aquí están las posibles alternativas terapéuticas para el tratamiento de la DGM, pero lo que nos vamos a centrar pues es en esto, ¿no? En higiene, calor y expresión, que también os lo contaré, por lo menos yo os cuento lo que yo pienso, claro, mis ideas. Higiene, calor y expresión. Y esto es parte de lo que hicimos, ¿no? Lo que sí que está claro es que la DGM, mientras que otros los tratamientos que veíamos antes pueden estar más o menos discutidos, aquí hay evidencia científica de que esto funciona, el calor y la higiene palpebral, ¿no? Por supuesto, el problema que hay, sobre todo cuando aplicamos calor con toallitas, con lo que sea, ¿no? Con todo tipo de antifaces, faltan muchos estudios realmente serios comparando las diferentes técnicas. Esto es esencial, hay que pasar y esperar un ratito y explicarles a los pacientes de manera pormenorizada cómo deben hacer el tratamiento, que tú estés cómodo con él y que te interese que le expliques, ¿no? que él haga, perdón. Y las visitas de seguimiento lo que son básicas es para verificar el cumplimiento de lo que tú le estás mandando al paciente. Hay pacientes que se queman y hay pacientes que tienen tanto miedo que tienen las cosas tibias y claro, tibias pues no llegas a alcanzar el punto de derretimiento de estos lípidos y por lo tanto no estás haciendo nada de nada, ¿no? En cuanto a las toallitas, yo fijaos, para los pacientes que tienen DGM, yo no soy partidario de que la utilicen como algunos 2 veces al día, no, 2 veces o 3 por semana. Es decir, ¿por qué? Porque todos estos pacientes tienen una blefaritis mixta, tienen blefaritis anterior y posterior o DGM. La blefaritis anterior viene muy bien las toallitas, pero las toallitas llevan detergente. Si tú tienes un tío con una DGM que apenas tiene lípidos en la película lipídica y por eso tiene evaporación y está empleando un detergente que le está cayendo dentro, pues lo que va a hacer es todavía favorecer la evaporación. Entonces, bien la limpieza 2 o 3 veces por semana, pero no a diario los que tienen DGM. Pues eso, hay que preguntar a los pacientes cómo están haciendo las cosas que nosotros les hemos mandado, porque luego nos podemos encontrar sorpresas como esta. Bueno, tenéis diferentes sistemas más o menos estandarizados. Aquí me veis hace ya muchos años probando el Blefastin DTA, que entonces eran las gafas de, no me acuerdo cómo se llama este tío, el que las diseñó. Hay otros tratamientos que podemos emplear y ahora por supuesto nos centraremos con uno de ellos y tratamientos que yo he empleado. Fijaos, estos son unas diapos que tengo, porque este año en la Academia Americana cada vez hay, es decir, la industria tiene mucho interés en este sentido, cada vez hay más aparatos que tratan y con diferentes aproximaciones. Y veis aquí otra que también aquí la tengo en inglés, que son más, pero por supuesto la que hoy nos trae aquí y la que nos vamos a centrar es la utilidad de la IPL, pero por supuesto si queréis preguntarme los que yo tengo experiencia, la IPL de Lumenis. Bueno, aquí tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos? Y tenemos luego 2 pacientes para tratar con esta tecnología, el M22.
Bueno, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que tienen marcado CE, por supuesto, desde abril del año pasado. Y esto también, fijaos, a mí me llama la atención, porque hay gente que tú le dices, bueno, la IPL funciona, y dices, bueno, pero ¿cómo va a funcionar si se lo estás poniendo aquí en la cara? Mirad la vascularización del ojo, ¿por dónde va? Es decir, muchas cosas que ocurren en esta zona de aquí, la zona de aquí abajo, tiene que ver mucho, porque aquí en los pacientes que tienen rosácea, se están produciendo en el interior de los vasos citoquinas proinflamatorias que van a llegar perfectamente al ojo, y son vasos que algunos, bueno, tanto las arterias, lógicamente, que le van a dar sangre, como las venas van a traer sangre de las propias glándulas de meiomio. Y veis aquí, porque dicen, bueno, ¿por qué no tratamos el párpado de arriba? Bueno, porque tratando aquí abajo algo afectamos el de arriba, pero luego veréis que podemos también tratar el párpado de arriba con determinados dispositivos. Pero tratando aquí abajo mejoramos este y este. Y aquí veis un poco lo que pasa en la rosácea. Fijaos, en los folículos pilosos de glándula con sus glándulas sebáceas, lo que ocurre en normalidad, y fijaos toda esta serie de citoquinas y quimioquinas inflamatorias que tienen lugar a ese nivel en pacientes con rosácea. El mecanismo de acción de la luz pulsada intensa pues es multifactorial, y ha habido varios trabajos, algunos que van más hacia una zona, pero fijaos, calor evidentemente funciona si nos acercamos al párpado, y eso lo podemos lograr con el M22. Otros aparatos pues tienen un tip más grande, que no te puedes acercar al párpado sin pegarle al ojo, y al ojo no lo debemos pegar, porque como luego veréis tiene que haber seguridad, porque podemos producir deformación de la pupila si le damos directamente al ojo, cosa que no vamos a hacer, y vamos a por lo menos procurar que eso no ocurra. Pero con el tip de Lumenis nos podemos acercar y aumentar la temperatura en el interior del párpado, sin actuar, ya digo, sobre el globo ocular. También se habla de que produce una estimulación nerviosa, la IPL, sobre todo parasimpática, porque el nervio parasimpático van a las glándulas de meiomio, las estimulan, es inervación parasimpática. Bueno, pues la luz pulsada intensa se ha visto en multitud de enfermedades, que la luz pulsada, la luz, estimula los nervios, pues en este caso hay una estimulación parasimpática. También se ha visto que tiene un efecto antiparasitario, disminuye los Demodex. Yo a los Demodex les tengo cariño, tengo ahí un Demodex allí, porque yo pienso que los Demodex, ahora está todo el mundo contra los Demodex, pero los Demodex, los pobres, son unos parásitos que andan por ahí, y lo que van es a comer, son los basureros, van a comerse pues eso, despojos de piel, y claro, cuando hay un problema de inflamación, pues van a aumentar. Por supuesto que pueden llevar bacterias y toda esa serie de cosas, pero realmente yo no creo que sean los chicos malos, sino son unos tipos que andan por allí y que les pillaron, entonces ya, y aquí con el microscopio pues a veces los vemos y parece que son fuera. Bueno, también tiene un efecto antibacteriano, la IPL. Analgésico, bioestimulador, bueno, en parte relacionado con esto, y esto es lo que consideramos que es el efecto principal de la IPL, ¿no? Tiene un efecto antiinflamatorio, porque esas telangiectasias que las personas con rosácea pues tienen, esas telangiectasias se sabe perfectamente, y eso lo sabemos por los dermatólogos, son fuente, son pues como pozos que contienen citoquinas proinflamatorias, como hemos visto antes. Y además se ha visto que el tratamiento con IPL disminuye estas citoquinas. Luego veremos, aquí veréis de un trabajo del de Liu, no os he puesto la prostaglandina, pero sí que os he puesto estas dos interleuquinas, cómo disminuyen. ¿Qué es esto que veis aquí? Fijaos, este primer trabajo, porque aquí hay la gente piensa, bueno, aquí hay mucha ciencia detrás, y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y yo creo que como hay ciencia detrás, debemos utilizarlo de manera científica, y no el primero que pase por la consulta a pegarle 3 disparos. Es decir, hay ciencia detrás, y debemos hacer que, bueno, gente que ha trabajado durante mucho tiempo desarrollando una tecnología, de alguna manera, por nuestro mal uso, al final lo que hagamos es desprestigiarla, todo lo contrario, tenemos que ser serios. Y fijaos, aquí veis algunos trabajos, mirad, en diferentes semanas, aquí lo que se hace es tratar con el M22, un ojo sí y el otro no. Y veis aquí, bueno, pues cómo va disminuyendo en el ojo estudio y en el ojo control, como hay una disminución, esto mientras las barritas, mientras más largas sean, mejor. Y aquí pasa igual, esto está hecho con interleuquina 17 y esto con interleuquina 6. Y este otro trabajo del mismo grupo, de Yin, bueno, pues aquí lo que veis son con focal de disfunción de glándulas inmóviles. Fijaros lo grandes que estaban aquí las glándulas, y después del tratamiento,
perdón, esto lo he puesto yo, que lo he hecho yo mal. Estas dos son antes y estas dos son después. Bueno, vamos a ver cómo funciona nuestro aparato, ¿no? Y para eso, bueno, pues hay que recordar una serie de parámetros que veréis en la consola y que podemos sobre todo ajustar, porque lo bueno que tiene este aparato es que es ajustable. Y es ajustable en función de muchas cosas, es ajustable en función del color de la piel del paciente, es ajustable en función de la severidad, es ajustable también en función de la edad, porque la gente mayor responde peor y a veces tienen que tener más sesiones, y todo eso, pues, tenemos que conocer esto, porque claro, si tenemos un aparato que se puede ajustar y no nos hemos leído las instrucciones, pues no sabemos cómo funciona y vamos a emplearlo como los aparatos antiguos de primera generación. El número de pulsos. Bueno, pues la energía que aplicamos, esa se puede, que es energía por centímetro cuadrado, aplicarla en un solo pulso, en dos pulsos divididos en dos subpulsos y en tres pulsos divididos en tres subpulsos. Esto es más efectivo en cuanto a cierre vascular, y eso está súper demostrado para las telangiectasias por los dermatólogos, que si la energía la aplicamos solamente en un pulso. Por lo tanto, esto es interesante. Luego está la duración de los pulsos, es decir, cuando yo hago el tratamiento le pego el pulso y cuánto dura el pulso, ¿eh? Eso lo medimos en milisegundos. Bueno, con esta tecnología, que normalmente empleamos tres subpulsos, podemos cambiar la duración de cada uno de los tres subpulsos. Por lo tanto, podemos de alguna manera, pues en función de nuestros resultados, en función de nuestros pacientes, podemos buscar el procedimiento y el programa y programarlo de manera totalmente, pues, personalizado como nosotros queremos tratarles. Y luego está el retraso entre los pulsos, es decir, el tiempo que hay entre cada uno de los subpulsos, también en milisegundos. Y eso también lo podemos programar de manera independiente. Fijaos, para veis a modo de ejemplo, la energía aplicada en un solo pulso, y aquí veis la energía aplicada en tres pulsos. Aquí tenemos la energía, sería esto de aquí que veis, la altura de esto, aquí sería la duración del pulso y este sería el tiempo interpulso, ¿eh? Ya digo, todo esto es programable, a todos estos niveles. Bueno, claro, esto hay que ajustarlo en función del color de piel. ¿Por qué? Porque la melanina absorbe la energía luminosa y por lo tanto en pacientes muy pigmentados el tratamiento va a ser menos efectivo, pero encima además le vamos a quemar, vamos a producir una alteración. Por lo tanto, esta es la clasificación de Fitzpatrick. Los grados 6 no se tratan, grado 5 con cuidado, pero se pueden tratar perfectamente, y bueno, el español medio tiene una pigmentación tipo 3. Bueno, ¿cómo actúa? Y esta es la consola que veremos luego, una serie de cosas, una de las imágenes que veréis de la consola. Aquí con la IPL, con el M22 vamos a encontrar, son pulsos múltiples, iguales, y esto es importantísimo, ahora lo veréis, y como hemos visto, secuenciales, ¿no? Además, son iguales porque veréis que son muy reproductibles. La energía, fijaos, podemos llegar, bueno, hasta aquí incluso más, pero para otras aplicaciones, ¿eh? Aquí realmente cuando hacemos tratamiento de disfunción de glándulas de bombeo no llegamos hasta aquí, pero tenemos una máquina potente porque esta máquina es muy versátil. Estamos hablando de DGM, yo con lo que tengo experiencia, pero esta máquina, alguien que haga cirugía estética le puede sacar un partido muchísimo más grande que, bueno, pues lo que nos dedicamos solamente al ojo seco. Bueno, esto es importante, es un sistema patentado que lo que hace es, veréis, luego si queréis, pero como tengo yo otra IPL, veis los pulsos y lo que tarda en refrigerar otros aparatos, que tardan, ¡boom!, ahora tienes que esperar un rato, a ver, ahora puedo, ¿por qué? Porque tardan en refrigerarse y sobre todo, como queman, no los puedes dar muy seguidos porque crearías una lesión de la superficie, ¿no? Bueno, de la superficie, en este caso de la piel. Bueno, pues esto, ya veréis lo rápido que damos los pulsos, parece que estás con una pistolita, ¿eh? Y debido a este sistema que veis aquí. Y otra cosa importante, mientras que otros tienen un tamaño de spot único, es decir, la pieza con la que tú aplicas y pones sobre el ojo es un tamaño estándar y viene así, aquí hay tamaños de piezas intercambiables. Esto, por ejemplo, si queremos aplicar sobre el párpado superior,
Este sería lo que habría que hacer, porque es uno pequeño redondito que puedes dar aquí 4 impactos, luego lo veremos. Pero este es el que habitualmente utilizamos. Es pequeñito y eso te hace que llegues hasta el párpado, es decir, que puedas llegar, como os contaba, hasta el párpado inferior de una manera mucho más segura que si tienes una pieza grande. Esto se utiliza sobre todo en derma. Si tienes una pieza muy grande que no te puedes aproximar al párpado inferior. Y lo que veis, y esto veréis que ocurre sobre todo con los aparatos de primera generación, es que muchas veces los pulsos que se producen no son homogéneos, sino se produce un pico, cuando veis aquí, en vez de ser un plató aquí, como ocurre con el aparato, con el M22, que es plano, son picos, pero la energía va bajando, es decir, no conservas la energía que estás aplicando, ¿no? Y veis, pues eso, si hacemos triple pulso, fijaos, cada pulso es de su padre y de su madre, en vez de ser pulsos homogéneos. Esta es la consola que luego veréis cuando estemos ahí haciéndolo, cuando ya empezamos ya con el tratamiento, en el que podemos ver todas estas cosas y, como os contaba, las podemos mejorar. Normalmente jugamos con pulsos triples, ¿eh? Luego podemos, la energía que la podemos jugar subiendo, bajando, pues la energía viene en julios por centímetro cuadrado. Podemos cambiar los milisegundos que existen de duración del pulso. Podemos cambiar los milisegundos que existen entre pulsos. Es decir, toda esa serie de cosas cambiables. Por supuesto, siempre tendremos que tener esto colocado siempre en on. ¿Por qué? Porque nos interesa que el Sci-Fi Cool pues esté haciendo un enfriamiento rápido y por lo tanto no produzcamos quemaduras sobre la piel, ¿eh? Cuando ya tenemos todo esto y estamos de acuerdo, ya tienes tu programa, que tú ya lo tienes guardado y utilizas habitualmente tu programa, pero sabes que en determinados pacientes, pues casos severos, puedes tener tu programa de casos severos, puedes tener tu programa de gente con piel más blanquita, con gente de piel más oscura, y lo guardas y lo tienes ahí. Cuando lo tienes, le das a ready y empiezas a trabajar. Siempre te da un warning, ¿está usted seguro? Vale. Esto es importante, acordaos, que tiene que estar esto en azul y no en rojo. Y aquí veis también algunos nomogramas, y ya digo que cada uno luego se lo puede individualizar y utilizar de alguna manera, ¿no? Esto es fundamentalmente porque, claro, también tratamos los pacientes con rosácea nuestros, su problema de piel es importante que lo tratemos, porque si le mejoras la piel, le mejoras los párpados. De hecho, se vio que la IPL mejoraba los ojos porque los dermatólogos que lo estaban utilizando para tratar la rosácea, al disminuir las telangiectasias, mejoraba el ojo. Por eso se empleó esta tecnología a nivel ocular, ¿no? Entonces, fijaos aquí en función del tipo de piel, aquí veis el 6 no aparece. La energía, claro, en gente con piel blanca puedes utilizar mucha más energía, porque no hay melanina y por lo tanto no vas a producir quemadura, tienes que ajustarlo en función de eso. También puedes, para evitar la melanina y que sea absorbido por la oximoglobina, tienes diferentes filtros, y este aparato también tiene muchos filtros intercambiables. El filtro que vamos a emplear, sobre todo en ojos, es esto, pero bueno, hay filtros variados que podemos encontrarnos para tratar, pues desde gente que tiene pigmentación de la piel, o gente que le quieres quitar un tatuaje, o bueno, lo que sea, tienen diferentes filtros, es decir, más versatilidad. Pulsos triples siempre, la duración de los pulsos en milisegundo, el tiempo interpulsos, es el delay, es el que os contaba, y siempre el enfriador en on. Cuando ya te acercas al párpado, y esto es ya para tratar la DGM, lo que vamos a hacer hoy, pues fijaos, ¿veis? Filtro de 590, energías un poquito más bajas, y bueno, pues cambia un poco la duración, tienes que tener un poquito más cuidado, es una zona más sensible, pues veis aquí la duración de los pulsos y un delay un poquito mayor. Hombre, aquí hay que también rendir homenajes al inventor o al descubridor de todo esto con la radiofrecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Que fue el doctor Toyos en Estados Unidos. Él, y además él es consejero de Lumenis, y bueno, pues este es su algoritmo terapéutico, ¿no? Que lo tenéis aquí, y bueno, pues que nosotros también utilizamos, y bueno, algunas cositas lo hemos medio ajustado, pero bueno, el que sabe es él. Bueno, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Luego veréis. Pues damos impactos que van de oreja a oreja, incluyendo la nariz, porque además el tip, como es pequeñito, lo puedes aplicar aquí para dar la nariz en diferentes zonas, sobre todo además muchas personas que tienen aquí telangiectasias les viene bien. Lo que hacemos es, bueno... Estás hablando del tip intermedio. El tip intermedio, que es el que vamos a utilizar hoy.
damos 2 pasadas. Es decir, aquí, bueno, ahora veréis, ponemos un gel, os voy a explicar luego paso a paso cómo lo hacemos, pero hacemos 2 pasadas en este sentido. Protectores oculares para ambos, es decir, para el paciente, que hay una especie de pegatinas que le ponemos aquí, que es mucho más cómodo que las gafitas, porque tienes mejor acceso al párpado inferior que si utilizas las gafitas protectoras, y por supuesto nosotros nos tenemos que tener unas gafas protectoras para evitar que nos chamusquemos también. Importante es quitar todo el maquillaje, porque claro, puede absorber la energía antes del tratamiento, y hay quien utiliza un agua micelar o lo que sea para quitar allí. Evitar exposición solar, lógicamente, antes del tratamiento y por supuesto después del tratamiento, pero antes del tratamiento no, para que no le cambie el color de la piel al paciente y actúe de manera diferente. En cuanto os decía, ahora las veréis, las pegatinas del Honeywell, mejor que esto que veis aquí. Lo que hacemos siempre, mientras que con otras IPLs no se recomendaba, y yo he hecho IPLs sin hacer esto, pero ahora lo que hacemos siempre es expresión después de hacer el tratamiento. ¿Por qué? Porque calientas y puedes ayudarte a exprimir. Si dices tú, bueno, hay gente que coge y dice, me gusta, bueno, lo que queráis, pero hay que exprimir. ¿Por qué? Porque aumentamos la temperatura del meibo, y bueno, pues hay una serie de cambios químicos y eso que pueden hacer que mejore con la expresión. Hay diferentes sistemas, ya veréis el que yo utilizo. Por ejemplo, Toyos utiliza torundas, porque dice que es mucho más fácil, no tienes que esterilizar, depende claro, del número de pacientes que tengas, pero unas pinzas, las pinzas de Collins, con esas yo las he utilizado y la verdad que me va bien. Yo lo que hago al paciente es, ya veréis, es poner una gotita de anestésico antes de empezar la IPL, no por la IPL, sino porque ya lo tengo anestesiado para cuando luego le voy a exprimir y el paciente va a aguantar más. Ya veréis que a veces, bueno, una de las pacientes hoy no estoy muy seguro, porque la conozco de verdad, pero normalmente la gente aguanta perfectamente, oye, le exprimes así y no se quejan, A veces te da miedo que le vayas a abrir el tarso y el paciente aguanta. Cuando hagáis expresión con las pinzas, un truquito es no hacer expresión así, pinchacitos, no. Quedaos exprimiendo un rato, porque hay veces que tarda el mebo en salir. Bueno, estas son recomendaciones que tiene que hacer el paciente. Lo importante que hacemos es, esto hay una cosa que tiene que tener en cuenta, esto es una enfermedad crónica, es una enfermedad que nosotros no vamos a curar al paciente, pero lo que vamos a mejorar es el estado de su superficie ocular y mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, el paciente eso lo tiene que tener meridianamente claro, y son pacientes que tienen que saber que cada cierto tiempo pues hay que hacer un tratamiento de recuerdo, que tiene que hacer determinadas cosas en su casa, etcétera, etcétera, el tratamiento que vosotros le implementéis. Bueno, esto es un poquito más para que veáis los sistemas, ya lo hemos visto un poco, vamos a pasarlo. Hombre, ¿qué ventaja tiene este aparato también sobre otros? Pues lo que os contaba, la ciencia que hay detrás. Hay trabajos publicados en revistas científicas, no en cuadernitos de colegio, sino en revistas científicas con este aparato, mientras que con otros pues apenas hay nada. Bueno, esos sistemas que son las otras IPLs, ¿no?, que es más antiguos, pues el problema que tienen es que los niveles de energía, como, bueno, no solamente disminuyen con los picos, sino que se van agotando con el empleo del aparato, no tienen el tip frío, no tienen filtros intercambiables, por tanto el que se quiera dedicar a estética pues no tiene esa posibilidad, y como hemos visto algunas veces nos interesa intercambiar el filtro de 560 nanómetros con el de 590. Esos niveles de energía, como os contaba, no tienen control, por lo tanto si no tienen esos filtros pues a veces se quedan en pieles tipo 1, 2, 3 y 4, pero las 5 no llegan, y como contaba antes, mínimos artículos científicos. Bueno, aquí veis un poco, fijaos, algunos de estos aparatos, pues mirad, el EI no llega a lo que podemos llegar con el M22, bueno, ninguno llega, ¿no? Hay veces que dice, bueno, la ventaja de que no tengo que poner un gel, que eso también es una de las cosas, dice, bueno, claro, no ponerle gel, parece que las cosas van más rápido, pero claro, si no le pones gel, tienes menos protección, y no le pones gel porque el aparato no llega a alcanzar esos niveles de energía, ¿no? Bueno, y el enfriamiento, esto también, fijaos, estas ventajas, ¿no? Este es el tamaño del spot, cómo podemos intercambiar. Estos son los más pequeñitos, este es el de diámetro de 6, el redondo. Hay una cosa, fijaos, y antes lo hablaba yo, con la aplicación de calor. A mí,
yo cada vez soy, bueno, quizás porque tengo aparatos como este, el aplicar calor sobre el párpado, si no tienes algo que frene el impacto sobre el globo ocular, tampoco es muy bueno. Imaginaos, un chico, queratoconjuntivitis vernal, que por cierto tienen más DGM, chicos que tienen córnea fina, que están propensos a desarrollar un queratocono, y le dice que se ponga calor en casa, ya el calor ya a la córnea también le afecta, y hay estudios de CORP, de esa gente que aparecen una serie de alteraciones. Y luego el paciente se da masaje, hombre, muy lógico, no tiene que se haga masaje un paciente que tiene una córnea fina como consecuencia de eso. Por eso, bueno, algunas ventajas es que presiones sobre una lente de contacto. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Y con esto ya vamos terminando. Fijaos, el tratamiento completo, bueno, depende de 15 minutos, has terminado, ¿no? Importante es que el gel que apliquemos sobre la superficie, sobre la piel, sea un gel frío, que lo tengamos en la nevera, porque si está en la nevera, el gel tiene ese efecto, el frío tiene ese efecto analgésico, y además, a diferencia de con otros, aquí ya digo, duele menos. No sé si María Ángeles saltará cuando se lo haga, pero no, y entonces si tienes el gel frío, pues todavía menos. Grosor que tienes que poner ¿cómo se llama esto? De gel, el gel lo que hace es transmitir y facilitar la transmisión de la luz, 1 o 2 milímetros. Limpiar bien la piel, como os contaba antes, de maquillaje, de todo, y sobre todo si veis que está un poquito con agua micelar. Bueno, realmente nosotros no lo hacemos, pero hay quien dice hacer un disparo de prueba, pero casi ya sabes el color de la piel, ya sabemos directamente cómo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, pero lo veréis que en las instrucciones puede aparecer. El tip hay que colocarlo, una vez está puesto el gel, sobre la piel sin apretar, es decir, en contacto, pero no presionando, porque entonces dejas exangüe todo y lo fastidias. Luego, lo bueno que tiene es que la piel tiene que quedar un poco sonrosada, es decir, pues si no es que igual tampoco le hacemos nada, es decir, ni quemarle, pero que la piel tiene que verse que le has hecho algo, ¿no? Eso también es interesante. Y hay veces que hay que esperar como unos 15 minutos en ver eso. Eso te puede alargar un poco el tratamiento si no estás seguro. Luego se hace haces la primera pasada y luego se hace una segunda pasada sobre la misma zona que hemos visto antes, ¿eh? Bueno, se recomienda poner nuevo gel, ¿eh? Segunda pasada, aquí donde hay más riesgo, no se hace una pasada solo, ¿eh? En pieles de tipo 4 y 5. Luego exprimir las glándulas con esta pincita, que veréis que es la que nosotros utilizamos, y bueno, pues hay quien prescribe una INE, es decir, después el postoperatorio, post-tratamiento, se puede hacer como, yo le mando Tobradex, que se pongan 3 veces al día o entre 3 y 6 días, depende cómo haya hecho yo la expresión. Se recomienda proteger esa zona de la piel durante un mes, y lo que hacemos es, en función de la gravedad, si es un caso pues una disfunción de glándula leve, pues hacemos 4 sesiones, en casos más hasta 6 sesiones o incluso 8, y entre sesión y sesión esperamos 2 semanas, ¿eh? Bueno, y se revisa, porque ya digo, es que a veces también estas cosas hay que decirle al paciente, mire, usted va a ir mejorando con el tiempo, y el paciente, es que luego te vienen encantados, pero como le veas igual a la semana, pasa con todos los tratamientos de la DGM, con cualquiera, hay veces que el paciente dice, todavía no noto nada, no noto nada porque el efecto de esto no es un efecto, lo que nos hemos dedicado a hacer tarda su efecto en tener lugar. El párpado superior lo podemos tratar, y lo podemos tratar lógicamente no directamente con el globo debajo, porque entonces produciríamos una serie de una iatrogenia que no deseamos, pero aquí se emplea el tip pequeño, solamente en casos, ya digo, muy severos. Estos protectores de oculoplástica, que emplean los cirujanos oculoplásticos, una gota de anestésico, se coloca eso desde el ojo, tienes este vástaguito y tienes aquí el párpado superior expuesto, pones un poquito de gel y le das 4 disparos, ¿eh? Más cosas que se me han ocurrido y que... El párpado inferior nunca lo tratas de esta manera. De esta manera, inicialmente no, porque tienes un truco, y eso mira, aquí lo tengo. Un truco del párpado inferior que puedes hacer, que lo tenías, es, te acercas bastante, pero si tú quieres darle directamente al párpado inferior, sin necesidad del protector, lo que haces, tienes aquí la pegatina, puedes bajar un poquito el párpado,
tiras un poquito y te acercas con el tip y casi no, le puedes dar. Bueno, importante, mientras más edad tenga el paciente y más grave sea la DGM, más tratamientos precisará, y eso hay que advertírselo al paciente de manera clara. Como os contaba, esto se puede hacer, pero no aplicar nunca sobre las pestañas ni el borde libre. Esto produce fotosensibilidad, por lo tanto, si vamos a hacer el tratamiento, pues los retinoides hay que quitárselo porque son la causa de esta atrofia, pero muchos de los pacientes con DGM tienen tetraciclinas orales, que las quiten un tiempo antes. Esto, tener cuidado porque ha habido casos de, pues gente que se tatúa el borde de las pestañas, te has acercado mucho ahí y quemaduras, pérdida de pestañas como consecuencia de la quemadura. Y utilizar un protector solar luego. Fijaos, bordes libres antes y después del tratamiento, se ve mucho más sano, menos telangiectasias, como vemos por aquí, y por supuesto mejor meibo. Os contaba, protección ocular, importante, porque si no tapamos bien los ojos, fijaos, han descrito de gente, porque ha hecho barbaridades, de darle directamente, para que es un tratamiento efectivo y es que realmente es un tratamiento. Claro, si lo aplicas directamente sobre el ojo, pues mirad lo que podéis encontraros. Acordaos, aquí tenéis un grupito de una serie de artículos en los que ha demostrado el beneficio de la IPL y traeros, fijaos, dos estudios de estos, ¿no? Mirad, ese es el primer estudio que hay multicéntrico de IPL, hecho en Japón, donde habéis visto que la disfunción de glándulas tiene una prevalencia todavía mayor. Son 3 centros, pacientes que tenían DGM obstructiva resistente a 3 tratamientos. Empleamos la M22 y depende un poco de la severidad, pues entre 4 y 8 sesiones. Y fijaos antes y después del tratamiento, cómo mejora pues todos los índices. Esto es un cuestionario de ojo seco, el BUD no invasivo con PES que veis aquí, mejor, pues eso, menos vascularización, menos telangiectasias, menos tapones, sale mejor el Meibo Score, la grasa en vez de salir amarillenta pues empieza a cambiar un poquito y se hace amarillenta pero líquida en vez de ser amarillenta pastosa, como serían los grados 2. Y por supuesto el Schirmer no lo mejora. Si el paciente tiene una disfunción un ojo seco mixto, pues tendréis que tratar con ciclosporina, como queráis tratar, que ciclosporina sería lo ideal, la parte acuodeficiente. ¿Por qué? Porque el Schirmer, lógicamente, no. Es decir, si a mí me dicen que esto mejora el Schirmer, pues no me creo el artículo. Es decir, es que no tiene que mejorar el Schirmer, porque el Schirmer tiene que ver con el ojo seco acuodeficiente, no con el ojo seco evaporativo. No es un objetivo, no es un marcador. Y este otro estudio, el de Dell, fijaos también todas las cosas que mide y veis aquí cómo, pues el BUD va mejorando, baseline con respecto a las diferentes, el tiempo de ruptura, veis aquí. Aquí veis, esta vez lo veis duplicado porque este es un estudio que se realizó en 2 centros, pero tenían técnicas diferentes, por lo tanto se separó, no se quisieron mezclar los métodos de medida del BUD. Y veis aquí otra serie de marcadores, como, pues mejoran algunos. A mí el que me mosqueó que no mejorase, fijaos, es el grosor de la película lipídica, y yo lo hago porque tengo el interferómetro, pero eso tiene que ver también con lo que os contaba, con los parpadeos incompletos, con una serie de cosas, pero aquí en este estudio nos salió mejorado este índice. Por lo tanto, yo creo que, fijaos, cuando estemos ante un paciente con ojo seco, pues a veces hay que pensar que la causa pues no está en el ojo, está en la superficie ocular y alrededor, pero el párpado es parte de esa superficie ocular. Y pues el último mensaje es que la IPL debe estar en la caja de herramientas del oftalmólogo, y sobre todo del oftalmólogo, no solamente, lógicamente, los que nos dedicamos a la superficie ocular, sino también del oftalmólogo facorrefractivo. Y nada más, muchas gracias.